Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Brian Ezequiel Rearte y hoy voy a estar hablando sobre mi crítica hacia la organización de la Iglesia Metodista. Si bien esta organización nació en Inglaterra por el fundador John Wesley, este personaje fue el que dio inicio al movimiento de santidad. Él creía que de una forma metódica se tenía que predicar y vivir la vida cristiana. Como comprendemos nosotros, los que hemos estudiado teología, las enseñanzas de John Wesley fue totalmente distintas a la Iglesia Católica. Comprendemos que este hombre hizo grandes aportes sobre el movimiento de santidad. Lo que puedo llegar a decir con total firmeza es que este hombre se desligó de las enseñanzas anglicanas. Ni siquiera los que hoy en día dicen ser herederos de las enseñanzas wesleyanas no son ni siquiera fieles a las enseñanzas de John Wesley. Es una vergüenza que hoy en día ni siquiera los metodistas modernos no sepan de la historia de John Wesley. Incluso a muchas personas ni les interesa la historia de la iglesia, pero creo yo firmemente que es importante de comprender y saber qué es lo que sucedió en el pasado, para no cometer los mismos errores. John Wesley decía que mi parroquia es el mundo. Él estaba convencido de que él tenía que hacer la obra evangelística a través de la palabra de Dios, tenía que predicarla. Los apóstoles, tanto Juan, Pedro y los demás, estaban convencidos de que si ellos no predicaban el evangelio, ¿cómo iban a haber gente que se iban a arrepentir de sus pecados? Es importante de predicar el evangelio. Es fundamental, porque si la iglesia no cuenta con obreros que prediquen el evangelio, va a ser una iglesia mediocre, una iglesia fría, insensible. Va a ser una secta más, que ni siquiera les importa a las almas perdidas. Hay tantas personas por evangelizar. Yo estuve mucho tiempo en la iglesia metodista y lo que menos aprendí fue de teología. Solamente palabras humanas, palabras subjetivas. En vez de tener una formación sólida, yo doy gracias a Dios que estudié teología, estudié la historia de la iglesia y he estudiado también la biografía de John Wesley. Si no hubiese sido por mis estudios autodidactas, no hubiera entendido ni hubiera comprendido lo que este hombre enseñaba. Hay gente que han salido de la iglesia metodista y que después, en otra denominación, se enteraron de quién era este hombre. Este hombre dio inicio a lo que es el metodismo. ¿Por qué? Porque hay gente que ni siquiera sabe lo que se trata del metodismo. Creen que solamente es seguir los días domingos y nada más. Incluso puedo decir esto. En el siglo XX nació la iglesia pentecostal, la denominación pentecostal. Antes que el pentecostalismo se iniciara, en el siglo XX, estaba la iglesia metodista. Los pentecostales alegan que en realidad el derramamiento del Espíritu Santo se dio en el libro de Hechos capítulo 2, cuando los mismos apóstoles y discípulos estaban congregados en una casa y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Incluso vamos un poco más adelante, en 1517, el 31 de octubre, el mismo reformador, nada más y nada menos, que Martín Lutero clavó sus 95 tesis protestando
contra los abusos del clero romano. Había tantas cosas que se hacían en esa época que no estaba considerada la Iglesia Católica por Martín Lutero como una iglesia firme en las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. Por eso hubo un desprendimiento y se conoce la Iglesia Católica y la Iglesia Reformada. Si bien John Wesley no fue reformado, sí sostuvo ciertos puntos de vista de Martín Lutero, incluso del teólogo Jacobo Arminio. Hago este video porque hay una preocupación incesante en mi corazón y por eso hago esta declaración públicamente, llamando la atención a todas las personas que se dicen ser metodistas o cristianos y no salen a predicar. Este llamado no es solamente para alguna organización particular, sino para toda aquella persona que dice ser parte de la comunidad cristiana. Es importante de predicar el Evangelio, porque si uno no predica, ¿cómo puede la persona arrepentirse? Y hay que predicar fielmente la Escritura, no lo que yo pienso, sino lo que está establecido en la Santa Escritura, en los 66 libros de la Biblia. Por eso es fundamental seguir el parámetro bíblico. Muchas personas se han salido de la Biblia, es decir, que ya ni siquiera la consideran como regla de fe, ni siquiera como la máxima autoridad. Por eso hoy en día tenemos iglesias raquíticas. Por eso hay congregaciones que ni siquiera invierten en dinero, ni tiempo, ni siquiera ponen de su amor para predicar a aquellos perdidos. Hay tantas personas que están en la droga, están en la prostitución, en la delincuencia. Y así quieren erradicar todo el mal. Depositan su confianza en los gobiernos, ponen policías y aún así todavía existe la violencia. Muchos me dirán, pero la iglesia lo que menos ha aportado es paz. Bueno, por un sector tenemos que la Iglesia Católica persiguió a los protestantes y también algunos protestantes mataron a otras personas, como por ejemplo Juan Calvino, que mató a Miguel Servet por no estar de acuerdo con su teología. No estoy de acuerdo que se mate por una ideología, de ninguna manera. De ninguna manera es aceptable matar a una persona por no estar de acuerdo con uno mismo. La Biblia no enseña eso. La intolerancia religiosa no es buena. Sí, podemos decir que hay otras cosmovisiones totalmente distintas a las nuestras y no por ser distinto voy a tener que asesinar a otra persona, sino que tengo que entender que no todas las personas van a aceptar la palabra de Dios o mis puntos de vista, porque uno puede estar equivocado. Entre los dones que Dios dio, entre los 9 dones descritos en 1 Corintios capítulo 12, no cuenta el don de infalibilidad. Todos somos falibles. Yo no soy infalible, sino que la palabra de Dios no puede equivocarse. No hay error. Entonces, quiero dirigirme a todas las personas que pertenecen a la organización de IEMA, la Organización Metodista Evangélica Argentina. Yo no entiendo por qué la Iglesia Metodista se ha unido con la oscuridad, con la misma Iglesia Católica. Lo que hoy en día conocemos como el ecumenismo. ¿Cómo puede ser que una congregación que dice ser seguidor de las enseñanzas del Señor Jesucristo y de John Wesley sean ecuménicos? Ahora, si me dicen, si John Wesley fue ecuménico, entonces puedo decir que John Wesley no siguió los pasos correctamente del mismo Señor Jesucristo. Pero lo que hemos estudiado, retenemos lo bueno y desechamos lo malo. Les mando un abrazo grande y que Dios los bendiga a todos.